Bueno, pues el Hospital de Lanzarote no le ha quedado más remedio que desplegar su plan de acción para combatir el COVID-19. Los 121 contagios detectados ayer, una cifra de las más altas hasta ahora registrada en Lanzarote, ha puesto la luz roja, sin duda, y la alarma sobre la isla de Lanzarote. Buenas tardes, estamos en Café de Periodista y como siempre saludamos a todos los oyentes de Lancelot Radio, también a todos aquellos que nos ven a través de internet. Don Tomás López, la verdad es que cada día que usted viene por aquí no aumenta en vez de bajar las cosas, ¿no? Sí, y pensábamos que a lo mejor, buenas tardes, que quizás pues ya coincidiendo con, ¿no?, con las 2 semanas desde el final de la Navidad, pero es lo que estábamos hablando hace un momento, o sea, los grandes contagios se produjeron en la Navidad y por la, digamos, por el ambiente pues más relajado que tuvimos durante la fiesta, por vernos con familiares y tal, pero es que ahora mismo pues seguramente hay centenares de personas en la calle, muchos de ellos que ni siquiera saben que están contagiados y por lo tanto es lo que pasó también en la primera ola, ¿no? Que una vez que se da el subidón, luego es verdad que se mantiene, pero eso que le llaman la meseta dura demasiado, ¿no? Porque sigue habiendo... ¿Qué es lo que está pasando en Lanzarote? Lo que está pasando en Lanzarote ahora mismo. O sea, seguramente ya llegamos al pico, pero ahora para que baje le va a costar. Y incluso, lo decía también el gerente del hospital, el temor, los dientes de sierra, ¿no? Es decir, que está subiendo y bajando en la meseta, pero no termina de bajar realmente, lo cual pues asusta un poco. De hecho, no le ha quedado más remedio, insisto, que al hospital, bueno, pues poner en marcha su plan de acción que tenía en previsión a que pudiera ocurrir lo que está ocurriendo, es decir, que la pandemia se ha descontrolado en la isla de Lanzarote. Hay un 40%, después vamos a hablar con el jefe de rastreadores, que no se sabe muy bien, es decir, no se sabe por qué se ha contagiado, ni sabe a quién ha podido contagiar. Lo hablábamos también, ¿no?, que llega un momento, y yo digo, el trabajo de los rastreadores, aunque el suyo sea más bien, me imagino, que incentivar a que las personas pues le vayan contando con quién se han juntado. Es verdad que hay gente que sí, que su vida les permite solamente pues ir a lo mejor de casa al supermercado y tal, pero el resto de las personas que tenemos una vida no social, es que no se puede hablar, pero una vida laboral, una vida en la que nos tenemos que relacionar. Yo, por ejemplo, pues si tengo que decir con cuántas personas me he acercado o en el día de hoy, es verdad que siempre intento mantener la distancia de seguridad, pero una persona pues eso, que trabaja por ejemplo en un centro educativo, está continuamente en espacios cerrados incluso, con decenas de personas, ¿no? Entonces la búsqueda de hasta dónde llegó el virus pues debe ser muy complicada. Luego te voy a preguntar, porque ha creado cierta expectación y polémica, un vídeo, en este caso un audio de la alcaldesa de Arrecife, un audio que por lo visto ella envió a su gente próxima y que ha trascendido, pero después hablaremos. Ahora vamos a ver lo que dice precisamente el director gerente del Hospital Molina Orosa, el señor José Luis Aparicio. Lanzarote ha alcanzado los 1.221 casos activos de contagios por COVID. Por ello, la Gerencia de Servicios Sanitarios ha activado el plan de contingencia en el Hospital Dr. José Molina Orosa. En total existen 6 planes, según la necesidad del momento. Ahora estamos en plan C y en última instancia se llegaría al plan F, que significaría el traslado de pacientes. Ahora mismo en planta estaríamos en C, que sería la planta de cirugía llena. No está llena, pero bueno, se llenó en su momento. Y tenemos abierta microquirúrgica con pocos pacientes. Hay en concreto 39 en una, hay 43 en total, 39 y 4 más o menos, o 38 y 5 o así. Y en UCI tenemos abierto 4 unidades, una de ellas para UCI no COVID, 2 unidades llenas, que es la UCI COVID de siempre, y reanimación, y estamos usando microquirúrgica, despertar como UCI3. Finalmente decidimos hacerlo así, no abrir quirófano, para poder garantizar, para poder no tener que suspender demasiada actividad quirúrgica. Pero ¿hasta cuántos contagiados por COVID podría aguantar el Hospital Molina Orosa? Está preparado para 56 camas de UBI, para más de 100 camas tenemos ya el hospital de campaña operativo, no está activo porque no es necesario, y con un poco de suerte no será necesario nunca, pero ahí está preparado. Nos llevó un par de días montarlo y ya está preparado, pendiente de si algún día lo inauguramos o no. Desde la gerencia se reconoce una lógica preocupación por la actual situación. Preocupado siempre. De hecho, tenemos en marcha un plan de contingencia con dos pasos hacia adelante.
El hospital de campaña ahora mismo no tenía por qué estar abierto, no hacía falta. Y de hecho no está abierto. Por otro lado, AENA ha confirmado que ha adjudicado espacios para clínicas de pruebas COVID en las zonas de salida. El servicio está destinado a facilitar el regreso a origen de pasajeros y turistas a los que se les exige resultado en destino o para evitar cuarentenas. Bueno, de la parte final de estos laboratorios que se van a instalar en los aeropuertos, ya era hora, ¿no? Ya era hora, porque siempre parece que vamos como 10 o 15 pasos por detrás de lo que la lógica y el sentido común exigía en cada momento. Pero en cualquier caso, después vamos a hablar de esto con el sector turístico, Tomás, pero me gustaría también, en fin, ese plan de emergencia que se ha tenido que aplicar ya en Lanzarote, ¿cree que es para estar preocupado o realmente todavía hay margen para poder tratar con ciertas garantías la enfermedad? Yo pienso que lo primero es felicitar a los sanitarios y también a la gerencia que entra dentro de la profesión sanitaria, ¿no? Porque imaginemos, ¿no? Una isla que está preparada para lo que estamos preparados, una isla de 150, 160 mil habitantes que por lo tanto tiene por los medios para el día a día normal, ¿no? Y que muchas veces hasta nosotros mismos parece que nos cuesta entender que obviamente no podemos estar preparados para esto, porque es que hace un año nadie iba a pensar que tanta gente iba a estar en cuidados intensivos, porque no es necesario para una población como la que tenemos. Y aún así han hecho pues todos los esfuerzos posibles, tanto materiales, con lo poco que hay y sobre todo humanos, pero hay que recordar que esto, por mucho que digamos tengamos salvada la situación del COVID por ahora, y yo quiero creer las palabras, en este caso, de quienes representan a la sanidad en Lanzarote y dicen que podemos estar tranquilos, que se puede seguir ampliando y seguir poniéndole letras al abecedario porque estaban en la fase, ¿no? El plan B, el C, el D, Ahora el F. estamos, para entenderlo, ya ayer entramos en el plan C. En el C y que hasta el F quedan letras, pues bueno, pues está bien, pero que esto va... Hombre, pero cada vez que va entrando letras... Claro, va en detrimento al sistema sanitario y al resto de patologías, porque obviamente esos son espacios en los que se tendría que estar pues tratando otras patologías. Luego tienes a todo lo que es medicina interna, que tienen relación con las diferentes especialidades que también se ven implicados o están, digamos, volcados en la cuestión COVID, y eso pues al final hay cuestiones menores, como el otro día nos contaba un compañero, ¿no? Que tenía que operarse y tal, pero también hay cuestiones, digamos, de gente que lo está pasando mal, que tiene unas listas de esperas larguísimas y que cuando te llega tu momento, pues no te están atendiendo, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta, porque aunque estemos salvados de una cosa, pues salud es todo, ¿no? Claro, claro. Lo cierto es que ya son 17 las personas que están en la UCI, en las varias UCIs que hay, porque la UCI primera ya se llenó hace tiempo, y casi en total son 60 personas las que están ingresadas en el hospital, 17 en la UCI y el resto, que creo que son unos 60 y tantos, 63, estarían en... Perdón, ahora me he hecho un lío, ahora creo que son 63 los que están en el hospital de manera total, 17 de ellos en la UCI. Pero en cualquier caso, lo que quiero decir es que la presión sanitaria está siendo ya, como bien ha dicho Tomás, está perjudicando desde hace ya días y desde hace semanas a lo que es el día a día de un hospital, ¿no? Porque allí la gente se sigue enfermando de todo, y gente mayor que sigue teniendo patologías importantes que tienen que resolverlas, y muchas veces pues es un riesgo ir al hospital y no van, y eso produce un deterioro en la salud de esas personas. Una de las personas que murió, Tomás, una de las últimas personas, creo que la penúltima, es precisamente un hombre muy conocido, era taxista, estaba ya jubilado. Bueno, yo personalmente lo conocía de vista porque yo vivo en Taiche, y hoy hemos hablado con algunos compañeros suyos. Fallecía ayer Agustín Pérez Betancor, más conocido como Tino, el taxista de Taiche. Sus compañeros de profesión lloran su muerte y hoy en la cooperativa San Marcial de Arrecife se respiraba el ambiente triste tras conocer la pérdida de un hombre que siempre tuvo una sonrisa en la boca. Así lo recuerda Lito Guillén, presidente de esta cooperativa de taxis, y otros compañeros de profesión. Una persona que era muy apreciada en el colectivo del taxi de Arrecife, no ya solamente como compañero trabajador, profesional, que siempre estaba con cada uno de nosotros contándose las anécdotas e historias, con lo cual siempre nos sacaba una sonrisa, una persona muy activa, y al cual también el taxi de la isla de Lanzarote le debemos mucho porque fue la primera persona que puso un radiotaxi en la isla de Lanzarote, concretamente en Los Geranios, donde él antiguamente vivía, en un local que tenía en su casa. Era quizás la persona que todos necesitamos en un momento determinado de nuestra vida,
porque a veces nuestro estado anímico quizás no estuviera a la altura de lo que deberíamos de estar, ¿no? Y él precisamente nunca tuvo una palabra más alta que otra, nunca tuvo un enfado, nunca se le veía preocupado, siempre positivo. Conocíamos a Tino, un buen compañero aquí del sector, y lleva muchos años trabajando aquí, una buena persona, y la verdad que es un gran palo para nosotros, para el sector. Mujer, hijos, nietos, una gran familia, muy grande la familia, y eso pues... Una pena, una gran pena, la verdad. En la cooperativa también hablábamos con Rafael, quien solo tiene buenas palabras para hablar de su hermano ya desaparecido. Una gran persona, un gran profesional del taxi y un padre de familia estupendo, y lo llamo de menos, claro. Agustín, que acababa de jubilarse, era la 19ª víctima que se ha cobrado el COVID en la isla de Lanzarote. La última víctima mortal por coronavirus se confirmaba ayer por la tarde tras conocerse el fallecimiento de una mujer de 90 años y con pluripatologías. Bueno, pues de aquí nuestro más sentido pésame a la familia del taxi, pero también, sobre todo, a la familia directa de Agustín. No sé si podemos ya conectar con Baltasar Gómez, que es uno de los responsables, si no el máximo responsable de los rastreadores en la isla de Lanzarote. Pero antes, Tomás, lo que te iba a preguntar, ¿has escuchado el audio de la alcaldesa de Arrecife? Ese audio que, en fin, iba dirigido a personas concretas, pero que como es que es un peligro en ponerlo en las redes sociales, pues ha ido y ha llegado a todo el mundo. Lo que viene a decir es que le advierten especialistas, un doctor, en este caso que es el portavoz de Sanidad del Parlamento de Canarias, el señor doctor Ponce, viene a advertir a Astrid que con los números de contagios que hay en Arrecife, está para confinar la isla y sobre todo confinar a los escolares, a los niños. Yo entiendo sobre todo la parte de, o sea, yo pienso que en estos momentos un confinamiento total sería por lo que estábamos hablando, o sea, ahora ya más allá, en las Navidades fue cuando pudimos haberlo hecho bien, sí, y no nos salió tan bien, es decir, pudimos haber mantenido la distancia. Ahora mismo el virus está en la calle, el virus lo tiene muchísima gente y por lo tanto cualquier contacto social y todos realizamos contactos sociales a lo largo del día y muchos no son voluntarios, sino que estamos trabajando y por lo tanto tenemos que hacerlo, puede suponer un riesgo. Por lo tanto, y creo que lo hemos dicho aquí, a lo mejor en estas circunstancias, y como tampoco es una cosa específica de Lanzarote, es verdad que otras islas están mejor, pero en el conjunto del Estado también está la cosa absolutamente disparatada. Yo pienso que quizás sería mejor no estar prolongando esta agonía, sino parar durante 2 semanas o 3 y que baje realmente, que no nos mantengamos en esa meseta y que baje, ¿no? Ahora, yo lo de la obsesión con el asunto, y mira que soy el primer beneficiado, porque en realidad cada vez que entras a una clase estás asumiendo un riesgo. Yo pues, soy relativamente joven, pero soy asmático, es decir, todos podemos padecer este tipo de cosas. El tema de la obsesión con el cierre de los centros educativos, no lo termino de ver si no hay confinamiento absoluto, porque es que si miramos las cifras de Lanzarote, los mayores picos de contagios se han dado inmediatamente después de momentos vacacionales, porque precisamente y por ejemplo en el verano estaba perfectamente tasado que una parte importante de los contagiadores eran chicos jóvenes, porque con esa, digamos, esa sensación de no miedo, esa sensación de no estar bajo el peligro de que la enfermedad sea una amenaza para ellos, pues relajan las medidas. En cambio, cuando están en clase no las pueden relajar porque están todos y cada uno de ellos a 1,5 metros de distancia, ventilado, con mascarillas. En todo caso, momentos de entrada y salida en los centros es lo más que... Pero ahí también hay que entrar en el tema educativo y digamos, y cívico, es decir, no se junte usted con sus compañeros, mantenga la distancia, ¿no? Porque si cambiamos una vez más las aulas, tal y como están, que puede tener sus peligros, pero cambiarla por los parques, por los botellones, por los centros comerciales, por los encuentros en cafeterías y demás, volvemos otra vez a una situación como la que estamos ahora mismo. Eso es lo que dicen algunos especialistas, es decir, como siempre en todo este tipo de cosas siempre hay 2 criterios, pero efectivamente, como dices bien tú, si no hay una restricción total, es quizás más peligroso el soltar a todos los chiquillos. Ahora, que la gente le preguntes y te dice que no, claro, porque es que ves la amenaza en la puerta de tu casa. Claro. Es decir, claro, no miramos el conjunto. Si a mí me preguntan, yo miro para mí y digo, a ver, ¿tú qué prefieres? ¿Que suspenda? Yo más seguro para mí es que suspenda la clase, porque estoy mirando para mí, pero si miramos los datos globales, para la sociedad es mejor que los jóvenes estén durante unas horas y por lo tanto tengan un ritmo escolar y demás, a que no tengan casi ninguno y estén en cualquier lado. Bueno, vamos a ver ese audio, polémico audio de Astrid Pérez.
Corre desde hace unos días en las redes sociales un audio de la alcaldesa de Arrecife, Astrid Pérez, dirigido a miembros y simpatizantes de su partido, donde revela que, según el diputado del Partido Popular y portavoz de Sanidad en el Parlamento de Canarias, el doctor Miguel Ángel Ponce, la capital de Lanzarote debería estar confinada por los altos números de contagios en las últimas semanas. Ya sabemos que la Unión Europea pidió que aquellos territorios que tuviéramos más de 500 por 100.000 se confinaran. Nosotros tenemos 1.400 por 100.000, ¿vale? No entiende, me acaba de llamar, no entiende cómo los niños y los adolescentes siguen en los colegios y los institutos. Él incluso, no sé, nosotros no debemos plantearlo, pero él plantea un confinamiento total de Arrecife y de aquellas tarjetas sanitarias que residen en otros territorios, en otros municipios, que están censados como Arrecife. Porque, bueno, dicen que la situación es muy, muy complicada. Vamos, por favor, entre todos, a intentar retuitear el tuite de Miguel Ángel para al final que el gobierno a ver si es consciente de la situación en la que estamos. La alcaldesa muestra su preocupación porque ella sabe de buena fuente que el Hospital Molina Rosa está convirtiendo oficinas en habitaciones con camas. El hospital está ya bloqueado, están habilitando despachos para poner camas, y que va, y me dice también Miguel Ángel que a los enfermos de COVID no se les puede trasladar al Negrín porque se te mueren por el camino, con lo cual muy complicado todo. Y bueno, a ver si hacemos un esfuercillo en intentar, pues retuitear lo que dice el doctor Ponce y a ver si el gobierno entra en razón, ¿vale? Precisamente ayer la gerencia del Molino Rosa anunciaba que ya se había entrado en la fase C, es decir, que ya se estaba reconvirtiendo la planta médico-quirúrgica en planta COVID-19. Bueno, yo no sé, Tomás, si la alcaldesa realmente, mucha gente puede estar de acuerdo que la situación en Arrecife realmente la contagiosidad es altísima, ¿no? Es altísima porque dentro de, creo que de la ciudad de ese nivel de habitantes es de las mayores. Sí, yo he visto los rankings, sobre todo por la rapidez con la que hemos pasado prácticamente de tener un virus muy controlado, 30 y pico casos, 40 y pico casos activos en la isla a finales de diciembre. 1.200 y pico. A tener 1.000 y pico, con lo cual la tasa de contagiosidad está siendo altísima, ¿no? Pero luego, primero, hay dos cosas en las que no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con que hay que extremar las medidas. No termino de entender, y creo que también por ahí va el audio de Astrid, la obsesión del gobierno de España, porque es que eso lo está pidiendo todo el mundo, que por lo menos dé más flexibilidad a las comunidades autónomas para tomar medidas más restrictivas, como por ejemplo el adelantamiento del toque de queda. Es decir, que la gente a lo mejor pueda ir a trabajar y poco más, y que luego ya no haya ningún tipo de encuentro ni de reunión, pero hasta las 10 de la noche no hay posibilidad de moverlo de las 10 de la noche. Astrid, pero en ese audio echa la culpa a su socio de gobierno. Ah, no, bueno, eso. Claro, entonces... al PSOE. Sí. Dice que lo hace por la campaña, campaña catalana para no... Entonces ahí le doy la razón a Astrid, pero bueno, aparte de estas contradicciones que se dan por estar gobernando con quienes inicialmente parecen tus enemigos naturales, luego es verdad que Astrid, por una parte, dice que pone todo el énfasis y lleva poniéndolo, esto lo hacía más privadamente, digamos, o en ese chat o tal, pero lo lleva haciendo públicamente en el tema escolar, ¿no? Y no en otros sectores, digamos, que también deberían parar, y no solamente la educación, o por ejemplo el ayuntamiento, que está bien en tanto en cuanto no hay un confinamiento, pero ha ampliado, por ejemplo, el espacio para las terrazas. Es decir, si nos confinamos, nos confinamos, claro. De todas, es decir, no vamos a estar yendo a clase, pero tampoco vamos a tomarnos un café con nadie, vamos a tener, pero en eso juegan muchas veces, ¿no? Está muy complicado la situación. Bueno, vamos a hablar precisamente con el responsable de los rastreadores, en este caso del equipo de rastreadores que hay en la isla de Lanzarote, Baltasar Gómez. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues parece que las cosas se están complicando por momentos, ¿no? Ayer 121 casos de contagio en la isla de Lanzarote, cifras que realmente pues todos esperábamos que no fueran tan altas, en vista de que había estado un poco bajando, ¿no?, el número de contagios, Baltasar. Bueno, sí, la verdad que desde después de Reyes prácticamente el aumento de casos ha sido muy considerable, muchos casos por el contacto estrecho con otros casos y sobre todo afectación en el ámbito familiar y en actividades de ocio. Y se está detectando, porque he leído a nivel de España, que hay un 40%, que es una de las características que está teniendo ahora la tercera ola, es que no se sabe muy bien dónde se han podido contagiar ni a quiénes han contagiado. ¿Está ocurriendo más o menos lo mismo en la isla de Lanzarote? No.
En Lanzarote tenemos una alta trazabilidad de los casos, sabemos el origen de muchísimos casos, de hecho, a cifras publicadas por Salud Pública recientemente, somos la isla que tenemos el mayor porcentaje de trazabilidad. Es verdad que tenemos muchísimos casos también, porque la ola nos está acusando muy fuerte, pero tenemos una trazabilidad muy alta y sabemos en qué ámbitos se están dando los casos e incluso cuál es el caso índice o caso cero y los consecuentes casos secundarios, terciarios y así hasta completar el estudio de la familia en el ámbito laboral o en el ámbito que se dé esa secuencia de casos. Y más o menos, ¿en cuánto estamos por persona? ¿Cuántas personas contagian a otras? ¿2, 3? Mira, es muy variable, depende del número de la cantidad de familiares convivientes, de lo que se cumpla o no la normativa en cuanto a congregación de personas, pero tenemos estudios desde 5 personas a estudios de contacto con 15 personas involucradas, con 21, más de lo que se debería, seguro, con diferencia. Y eso se debe a que las personas no están cumpliendo, es decir, para que haya una persona pueda contagiar a 21, aparte de mala suerte, es también que ha habido algo de relajación en las medidas protocolarias que no se cumplen. Efectivamente, Lanzarote a finales de noviembre teníamos una cifra, toda la cifra era en verde, digamos, unos resultados magníficos, el sitio donde estábamos privilegiados, la poca incidencia que teníamos, el periodo navideño, los reyes, bueno, la población se ha relajado, comparándonos con el resto de la península, pues estamos en un sitio privilegiado, pero ese relajamiento ha hecho que, como digo, la congregación de la Navidad, las celebraciones, las reuniones familiares, en el ámbito de ocio, bien sea en locales, pueden ser bares, restauración, como también en la misma casa, en garajes, en villas, en diferentes reuniones, ahí es donde se ha dado el aumento de casos y donde tenemos los clústeres de casos. Tomás. Señor Gómez, ¿alguna cuestión? ¿Hay alguna? Porque claro, para entender cómo Lanzarote ha pasado de ser, como usted decía, un lugar privilegiado en cuanto a la incidencia del virus a esta situación, digamos, bueno, obviamente las reuniones, pero el origen de ese virus, es decir, hubo, digamos, una entrada más proporcionalmente, por lo que ustedes han rastreado, de personas que han podido llegar de otros lugares, propios residentes, familiares, yo qué sé, estudiantes que han llegado de otros lugares y han introducido, entre comillas, el virus. Y luego también le quería preguntar si se da algún tipo de circunstancia en Lanzarote, ya sea social, de hábitos sociales, geográfica incluso, por la facilidad que tenemos de movernos en la isla, para que también se haya dado ese crecimiento exponencial, ¿no?, en comparación con otros lugares de Canarias, por ejemplo, en que no ha habido un crecimiento tan alto, tan rápido en las últimas semanas. Bueno, mira, respecto a la primera pregunta, según los datos que manejamos, el 60% de los casos lo tenemos en población autóctona, en población nacional. Después, el otro 40% de casos es variable, tenemos de distintas localizaciones, de Sudamérica, de Europa y bueno, y también algunos casos de la inmigración, digamos, africana. Bien, pero principalmente la mayoría de casos son autóctonos, son población nacional, digamos. En cuanto a población británica, pues tenemos del Reino Unido entre un 6% de casos, de irlandeses un 3%. Eso aporta en total del Reino Unido un 9% de casos. Más bien va por el relajamiento de las medidas de cuarentena y de ocio en cuanto a la interrelación de las personas. Pensamos, nadie piensa que va a tener el coronavirus y cuando se da cuenta, pues tenemos un caso en una familia y 5 o 7 días después tenemos toda la familia ya afectada, contagiada. Si por yo visitar a mi prima, a mi hermana, son de mi familia, nadie se cree que puede ser los asintomáticos, contagian y tenemos muchos casos así también. Luego, realmente, ya les digo, tenemos más o menos claro de dónde viene y no es achacable. En cuanto a la población de estudiantil, como decía, hemos testado más de 1.400 personas por motivos de estudio y acompañantes cuando han regresado a Navidad. Hemos tenido 23 casos positivos, de los que muchos de ellos han descartado haciéndole las pruebas de serología y viendo y constatando que ya eran enfermedades pasadas en el origen donde estaban. Por tanto, no había ni que aislar a sus familias. No nos las atribuyen los estudiantes,
y bueno, pues se ha dado porque, ya le digo, se ha dado unas connotaciones de 20 días en las Navidades, Reyes y demás, en el que la población interactúa mucho y quizá con el relajamiento de las medidas en el ámbito domiciliario y de ocio, que no tiene por qué hacer el ocio nocturno, sino al ocio me refiero que 4 amigos o 10 se reúnen en un almacén a tomarse una cerveza o lo que quieran y se relacionen y no tengan la mascarilla ni hagan el uso adecuado de la distancia social ni de la higiene de manos. Ya, de todas maneras, estoy leyendo ahora en el periódico de Lanzarote del amigo Manolo García Deni que Canarias detecta 448 positivos de COVID-19 con las pruebas a pasajeros que vienen del territorio nacional. Es decir, que 428 son de 28.000 residentes canarios y solo 20 de 112.000 que vienen de que no son residentes, vamos, de personas que han venido a través del aeropuerto pero sin ser residentes. Es decir, parece que los canarios que venimos cogemos el virus más que el resto, una cosa curiosa, ¿o no? Claro, hemos estado visitando esto es lo que tiene la globalización, ¿no? Personas que puedan tener su actividad empresarial o que salgan una escapada a una zona de una alta endemia, como ha sido toda la península ibérica y parte de Europa, pues es normal que después de varios días fuera, cuando retornan, pues puedan venir contagiados, es normal. Ya. No, pero me llama la atención que haya mucha más la desproporción, ¿no? Porque lo normal es que vinieran más o menos iguales todo el mundo, pero parece que entre los nacionales no residentes, pues vienen muchos menos contagiados que canarios que han ido por lo que sea, como usted dice, 2 o 3 días a la península y ha regresado luego con el contagio. Bueno, y la situación, ahora mismo, ¿cuánta gente están trabajando rastreando? ¿Tenemos gente suficiente? Mire, gente suficiente, si tuviéramos 20 personas formadas como los 36 que tenemos sanitarios, 9 militares, pues estaría bien, pero no es cuestión de más rastreadores. Los rastreadores cada día dejan todos los casos que salen nuevos rastreados. ¿Bien? ¿Qué pasa? Es un tema más de concienciación, de que la sociedad, los que llamamos por caso, siendo un caso o siendo un contacto, se dejen llevar por las recomendaciones que les damos y las cumplan. Ahí está el kit de la cuestión. Nosotros no somos policías, no estamos confinando a las personas por gusto, ellos son nuestros ojos, nosotros le damos las recomendaciones, con la experiencia que tenemos desde el mes de marzo hasta ahora, ejecutamos lo que dicen los protocolos. Esto no es un invento, todavía hay gente que piensa que esto es un invento de la sanidad o de la política, el coronavirus, pero no, el coronavirus está y si no se cumplen las medidas, los contagios no se paran, no se corta la cadena de transmisión. Y ahí es donde está la importancia, que cada uno ejecute esas medidas y sea responsable consigo mismo, con su familia y con el resto de la población de Lanzarote. Baltasar, por lo que usted me está diciendo y por lo que yo he oído, me está insinuando que hay mucha gente que se están saltando los confinamientos. Bueno, yo primero que nada quiero agradecer a la cantidad de personas, muchísimas, que lo hacen bien, pero baste que unos pocos no lo hagan para que lleven el virus a su casa y contagien a esas personas mayores que sí que lo están haciendo bien, que se han restringido en salir, en tener muchísimo cuidado, y es la población adulta joven la que le lleva el virus a su casa y ellos son los que después pagan con las consecuencias de ingresos y con el malestar del virus. Y ya para terminar, Baltasar, es verdad que también hay algunos, ustedes han detectado que hay gente que tienen el COVID y no dicen con todas las personas que han estado. Bueno, normalmente ahí está nuestro trabajo, ¿no? Tenemos que ganarnos la confianza de la persona a la que llamamos y, bueno, hay varias vías de sacar la información, de obtenerla, bien sea directamente con el caso o con el entorno que lo rodea. Realmente la isla es muy pequeña y, bueno, y siempre constatamos la información por varias vías, si no en el ámbito laboral, en el ámbito de ocio, en el ámbito familiar, y hilando la información y con la preparación que tiene el equipo y la disponibilidad que tienen, pues casi siempre sacamos la información que tenemos que sacar, si bien es verdad que algunos casos se niegan en rotundo y entonces nos dificulta el trabajo y bueno, y hacen que la cosa no vaya lo bien que tendría que ir. Pues Baltasar Gómez, responsable del equipo de rastreadores en la isla Lanzarote, muchas gracias y un abrazo. Muchas gracias, buenas tardes. Hasta luego. Bueno, pues
Pues Tomás, más o menos lo que vino a decir es que efectivamente tengo que decir, y no sé si él lo llegó a decir, que creo que este equipo de rastreadores es de los que más consigue, digamos, adivinar con quién ha estado cada persona. Es decir, que tiene unas medias muy altas con respecto a otros equipos de rastreadores de Canarias y de España. Eso es importante porque cuanto más afines, pues menos o más impide que se pueda, personas asintomáticas sobre todo, puedan ir transmitiendo el virus. Pero yo no sé si, yo por lo menos lo entendí, no sé si porque hay mucha gente que no está cumpliendo con los confinamientos. Es que eso es grave, ¿no? O sea, que me imagino que también gente que, yo sé, de gente que ha viajado, por ejemplo, en Navidad, que era preceptivo. Bueno, no sé si, al final no me quedó muy claro si era obligatorio o no, pero vamos, moralmente desde luego era obligatorio que si tú llegas a tu casa antes de reunirte, el hacerte el test, ¿no? Y mucha gente llegaba, y ese tiempo que pasa, a lo mejor tienes pensado ir a hacerte el test al día siguiente o lo que sea, pues si paseas o si vas a no sé dónde. No se podía, moralmente no se podía. Por eso, o sea, no se debería, y no sé si legalmente había restricción finalmente o no, pero y ese tipo de comportamientos son los que... No, en España no había obligación, porque tú recordarás que fue lo que dijimos, ¿no? Que tú podías venir, cualquier persona podía venir de la península aquí sin nada. Después fue cuando se puso al final con los estudiantes, el Cabildo sacó la posibilidad de que se pusiera, y después el Gobierno de Canarias, de que se pudieran hacer Por eso, que era... Es verdad que al principio cuando se anunció que Canarias pedía test, pues daba la impresión de que era obligatorio y además estaba la facilidad de que en determinados laboratorios, y si no cuando llegara el Servicio Canario de Salud te lo hacía, en fin. Pero digo, ese tiempo a lo mejor en que llegas y todavía no te lo has hecho, yo sé de gente que, bueno, pues voy al súper porque tengo que hacer una compra y no queremos alterar nuestro día a día, aun sabiendo que podemos estar poniendo en riesgo a los demás. Sí, tenemos una llamada, sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge Gol, ¿cómo está usted? Hombre, por el croquillo ya sé quién es. Sí. Usted es el doctor Barroso, buenas tardes. Francisco Miguel Barroso, mira, Gol, yo estoy muy consciente de estas cosas y el señor Baltasar ha dicho unas cosas muy importantes que yo te vuelvo a rectificar. Lo he dicho varias veces y ahí hay testimonio de mis entrevistas. ¿Y qué ha dicho? No se están tomando medidas de control en los supermercados. La alcaldesa debe decir o sugerir a los empresarios de los supermercados que volvamos otra vez a cuando estaba el confinamiento, o sea, que limitación de entrada a los supermercados y observar los vigilantes de seguridad, control de que las personas se laven las manos con el producto antihigiénico y también usen los guantes cuando cojan las verduras, porque se está violando esto. Si volvemos a seguir con la indisciplina social, olvídese de esto, va a seguir el coronavirus incrementándose en la isla. Es una sugerencia que doy, que lo he dicho y lo he repetido varias veces. Pues doctor, un abrazo y muchas gracias. Gracias a usted. Hasta luego. Bueno, yo por lo menos en el supermercado que voy sé que se cumple a rajatabla, ¿eh? Y yo a veces hasta eso porque me he lavado la mano ya tantas veces que la voy a tener gastada. Que se nos gasta. Sí. Pero es verdad que todavía te encuentras gente, comportamientos individuales, pero que a lo mejor si ese es más estricto o si incluso se llega a penalizar, aunque sea dentro de un establecimiento, ese tipo de comportamientos individuales en que tú estás en la estantería cogiendo algo y resulta que alguien se te acerca más de la cuenta. Sí. Oye, llevamos un año con esto, ¿no se ha enterado usted de lo del 1,5 metros? O sea, tanto nos cuesta que un comportamiento que debería, y eso en un montón de circunstancias, y deberíamos empezar a normalizar no solamente el apartarnos, sino el llamar la atención, o sea, el digamos, pues, está usted atentando... Sí, a veces uno se puede despistar y yo lo entiendo, pero a veces es verdad no, pero es que ya llevamos un año y pico con esto. O será también que yo me paso muchas horas del día diciéndole a los chicos, o ya tengo como el chip. Creía que era en el supermercado. No, en el supermercado no. Me paso muchas horas del día diciendo a los chicos que se separen, o sea, y entonces ya cuando voy a un sitio y veo a adultos que siguen con el mismo comportamiento, que veo en adolescentes que todavía se puede entender más, por a lo mejor por la edad o lo que quiera que sea, que me sale a lo mejor el reo de decirle, sepárese por favor, de decirle la misma cantinela. Sí, no, yo he visto a gente que se lo dicen con educación, pero se lo dicen a otras personas en los supermercados y en otros sitios. El tema de los guantes hay que tener cuidado porque ahí, doctor Barroso, lo último que yo he leído
es que efectivamente es una protección pero para el profesional, pero no para el usuario. ¿Por qué? Porque dice que después con esos guantes tú puedes coger y te lo puedes pegar tú mismo también con la... Yo cada vez veo más el hecho de que los guantes están casi exclusivamente Sí. en la parte de digamos, de frutería. De verdura, o sea, de aquello que tocamos de manera directa Sí, con pero las manos. para evitar... Precisamente, me imagino por eso, o sea, que el resto del tiempo no estés con el mismo guante, o sea, que no Efectivamente. te pases media hora en la tienda, Claro. con el guante te rasques, no sé cuánto, te peines y Efectivamente. resulta que te lo pasas por todos lados. Es y que luego no también sé por- cuántas veces nos ponemos, yo ahora inconscientemente, pero Claro, no, sí, todo, inconscientemente todo. llevamos las manos a la cara, pues no se sabe cuántas veces al día, pero creo que son miles y pico las veces que uno lo hace en un día, en fin, que coge y con las manos infectadas te puede infectar precisamente. Vamos 2 minutos de publicidad y regresamos. Por cierto, que tenemos un corte, en este caso del gerente del hospital, que no se lo habíamos puesto, en relación a lo que había dicho la alcaldesa. En fin, ese audio donde la alcaldesa de Arrecife mostraba su preocupación por el alto número de contagios que se han registrado en las últimas semanas en la isla de Lanzarote, pero sobre todo en la capital, en Arrecife, ¿no? Un poco dio a entender que estaba colapsado de alguna manera el hospital, que faltaban ya camas. El director gerente del hospital lo ha desmentido. Bueno, yo lo único que puedo afirmar es que no estamos bloqueados ni colapsados, ni que estamos preocupados, pero no bloqueados ni colapsados. Aquí de vez en cuando hemos trasladado al Negrín, no por COVID, por otras patologías. Hay un servicio, una ambulancia, hay helicóptero, hay personal especializado que se dedica a eso. Aquí solo hemos hecho un traslado y fue por un motivo muy concreto, una señora muy concreta, con una patología muy concreta, que necesitaba una tecnología muy concreta que nosotros no teníamos aquí. Y se hizo y se fue allí, estuvo allí y falleció allí, pero por complicaciones de otro tipo que no puedo comentar, obviamente. Bueno, lo que viene a decir es que efectivamente están preocupados, como está preocupado todo el mundo y más los sanitarios, por el aumento de los contagios, Tomás, pero ellos dicen que todavía hay chance en el hospital para aguantar, no digo una cuarta ola, pero sí aumento de casos. Sí, y yo pienso que la política a veces, o sea, cuando interfiere y sobre todo en ese mensaje, aunque es un mensaje supuestamente de Sí. chat y no sé qué, y puedo entender que se diga y pocos disparates, digo. Efectivamente, porque yo lo digo, la verdad que la alcaldesa estaba muy comedida en ese chat, porque cuando uno habla en un chat dice más disparate. Sí, por eso. Pero es verdad que se aprovechó también, ¿no? Una cosa para terminar arremetiendo contra decisiones políticas y demás. Y no es por la alcaldesa personalmente, sino porque yo creo que en general este año nos ha enseñado que o por lo menos yo creo que muchos ciudadanos estamos bastante cansados de que se utilice la epidemia como arma arrojadiza de tipo político. O sea, es que, y sobre todo alarmando cuando no toca, cuando se toman medidas se dice que son exageradas, pero cuando no se toman es porque no se tomaron. Pues bueno, el hospital está mal, quiero decir, sobre todo los profesionales. Yo he escuchado a algunos, ¿no? Algunas personas que están dentro del Servicio Canario de Salud, el agobio que supone, porque claro, tienes que hacer frente a todo esto, las circunstancias en las que están, pues, con el EPI, con todo lo demás. O sea, tenemos que darle un chance efectivamente al sistema sanitario por el resto de patologías también, pero tampoco alarmar en el sentido de que esto, o sea, que no van a caber, ¿por qué no? Porque parece que hay por lo menos una previsión de qué es lo que pasa si se empeora la situación. Yo creo que la alcaldesa lo que trató de decir en ese chat privado, de alguna manera, es que decir que para evitar el colapso, que yo creo que lo que quería más decir es para evitar el colapso había que tomar ya decisiones. Bueno, lo cierto es que el COVID está destruyendo, en este caso no vidas solo, también está destruyendo trabajo. Y en este caso, la EPI, la encuesta de población activa, en este caso que se ha conocido, EPI, el EPI ya estoy con... El EPI son los trajes que hay que ponerse para evitar los contagios, los sanitarios sobre todo. Digo, la EPA, en este caso, ha destruido solo en Canarias 121.000 puestos de trabajo. Ahí no está incluido, Tomás, los 80.000 personas que están en ERTE. Estamos hablando solo, el paro ya en Canarias está en el 25%. En Lanzarote, no tengo datos exactos, pero me comentó un sindicalista que ya está por encima del 30%, porque como bien sabe, Lanzarote todavía dependemos más
de la industria turística, que está totalmente parada. Que no estaba buscándolo ahora, pero no recuerdo, porque me pareció leer que la pérdida de puestos de trabajo en todo el estado era una cosa así como 300 y pico mil, o sea que si te pones a contar... 400 y pico mil. 400 y pico, pero claro, la proporción exacta. Era casi una cuarta parte, digamos, de esos puestos de trabajo que se han perdido en todo el Estado español, en 40 y pico millones de personas. Una tercera parte. Se han perdido aquí en Canarias, o sea, el archipiélago canario, con 2 millones y pico de personas, está aportando casi una cuarta parte de los nuevos parados que se suman en el conjunto del Estado español, cosa que tampoco es nada sorprendente teniendo en cuenta cuál es nuestro modelo productivo, que es dependiente del turismo. Lo que uno se pregunta es hasta cuándo van a resistir las empresas, obviamente, que estamos viendo las dificultades, pero sobre todo el sector público para poder, digamos, poner parches o tiritas a la situación ya de, o sea, esto ya no es de colapso sanitario, que es lo que estábamos hablando en su momento, sino de colapso social y económico. Parece que ya aprobaron el plan de medidas europeas, a ver cuándo llegan, de qué manera, cómo se inyecta toda esa economía en la sociedad canaria, pero porque claro, hay que tener en cuenta que una cosa mueve la otra, es decir, hay parado, hay situación de economía, la economía de las islas está parada, pero al mismo tiempo el sector público que tiene que rescatar a todo eso a través ya sea un convenio, ya sea a través de los ERTE o lo que sea, también está percibiendo menos, o sea, las caídas en el IJIC y en aquellos impuestos que son los que dan aire a la administración también bajan, hay que pagar los funcionarios, hay que pagar, es decir, ¿hasta cuándo se soporta esto? Y hasta qué punto otras medidas de estímulo, como por ejemplo el dinero que venga de Europa, es capaz de tapar esa herida. Pues veremos, pero... Bueno, la cosa está muy complicada y las empresas cada vez, pequeñas y medianas, autónomos, cada vez lo están pasando peor, porque es verdad que ahora el gobierno de Canarias, algunos dicen que una ayuda que llega bastante tarde, pero más vale tarde que nunca, bueno, va a implementar una serie de ayudas directas y otras indirectas, con el tema de los impuestos y tal, pero es que ya... Hoy me llamaban 2 empresarios, es que ya no pueden pagar, es que no han pagado ya el IJI del último cuatrimestre del año pasado, es decir, que ya van con recargo. Porque es que no pueden, porque es que no tienen ingresos. Y yo pienso que una cosa está relacionada con la otra, decíamos, ¿por qué a las alturas que estamos y con la situación en casi todo el Estado no se produce un confinamiento más estricto de la población? Yo creo que es fundamentalmente porque si se produce un confinamiento estricto, los sectores económicos van a pedir, oiga, si usted me cierra, tendrá que darme, claro, tendrá que ayudarme de alguna manera, pero entonces se mantiene esta situación de está todo abierto, aunque en realidad no es verdad, o sea, no hay nada abierto porque la gente ni está gastando ni prácticamente se puede salir y lo demás, pero da esa impresión de economía que está moviéndose cuando en realidad no se mueve, pero por lo menos mantiene al gobierno con una cierta tranquilidad no, porque en comparación con la verdad que España, pero también habrá que ir a las causas de por qué España no está dando las ayudas que sí se dan en otros países europeos, porque hay poco músculo económico por parte del Estado. Por eso y porque también hay un gasto, posiblemente un ineficiente gasto. Pero vamos a hablar con Héctor Pulido, es el vicepresidente de Asolán. Don Héctor, buenas tardes. Muy buenas tardes, don Jorge. Buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, don Héctor, le hemos llamado por una cosa especialmente, porque, bueno, hay una noticia, yo creo que es buena, pero que ha llegado bastante tarde, ¿no? Y en este caso es que AENA, la responsable de los aeropuertos en España, pues ha adjudicado ya espacios para clínicas de pruebas COVID en las zonas de salida, es decir, una medida que yo creo que aquí el sector turístico venía pidiendo en Canarias desde hacía ya, pues desde el mes de mayo, por lo menos, recuerdo yo. Sí, efectivamente, por ahí por el mes de mayo, cuando cuando se reactivó un poquito el turismo, cuando empezamos a recibir turistas, conocedores de que muchos de los países emisores de turismo exigían una prueba negativa para la vuelta, pues se pidió esto para de alguna manera darles un poco de seguridad, darles seguridad a la hora de que tenían que regresar. Se estuvo luchando y siempre siempre había un motivo para decir no, siempre existía un no por delante. Y bueno, ha transcurrido, lo que llevamos unos 9 meses, y después de los 9 meses, desde que se pidió me refiero, y después de eso, llega esta noticia que se permite, cuando ahora realmente, lo que realmente estamos esperando es que el plan de vacunación funcione, que vaya rápido y que, ayude a paliar toda esta situación, todo lo que ustedes están comentando ahí, que es la realidad que estamos viviendo. Entonces, lo de AENA, parece que con ellos no iba. Imagino que
habrán tomado esta decisión también atendiendo a que se han dado cuenta de que si no tienen vuelos, si no llega nadie, ¿no? Pues tampoco hay ingresos. Claro, claro. Ya empezó a notar los bolsillos de esa compañía, que es una compañía, si no me equivoco, mixta, ¿no? Privada y del Estado. Pero me extraña que solo se haya, no sé si es por logística, que solo se pongan los laboratorios a la salida, no a la entrada. ¿Ustedes creen que solo con la salida es suficiente? Bueno, nosotros lo que realmente pedimos inicialmente fue, digamos que esto fue un segundo estadio, lo que se pidió fue que la gente viniera con las pruebas negativas. Y se pidió posteriormente que si no la traía, se habilitara un área del aeropuerto para poder realizar pruebas aquí a la hora de llegar, y entonces a partir de ahí, atendiendo al resultado que cada uno de los testados diese, se establecía pues el cumplimiento de unos protocolos en los cuales se había trabajado, incluso pues creando los hoteles refugio, ¿no? Digamos que, por llamarlo de alguna manera, pues, hoteles que existen para personas que pudiesen venir contagiadas. Al no darse esto y los países emisores exigir después a los que volvían de vacaciones de los destinos, pues nosotros también pedimos que se hiciese esto de habilitar un área para que se pudiesen hacer las pruebas, ¿no? Que empresas, compañías dispuestas a hacer las pruebas existían, ¿no? Dado que el gobierno no podía asumirlo, bueno, según nos habían informado, era una cuestión que no podían asumir. Por lo menos nosotros pedíamos, bueno, si no lo asumen, déjennos, que igual hay alguna empresa privada que la sabía, que pueden montarlo, hacerlo, y de esta manera paliar la crisis que se nos venía arriba, y también hacer de filtro, porque realmente esto lo que era un filtro para que el turista que viniese pues estuviese sano, ¿no? Efectivamente. Héctor, para ir terminando, pues solo te llamamos para esto, pero aprovechamos. Ahora mismo, ¿sabe Asolán qué planta hotelera o cuántos hoteles y complejos están abiertos en la isla de Lanzarote en estos momentos? Sí, claro que tenemos los datos. Por zonas turísticas puedo decir que en Puerto del Carmen, lo que son hoteles, establecimientos hoteles, hay 4, y después hay complejos de apartamentos turísticos que están operando, que están funcionando, son complejos pequeños, o sea, aproximadamente unos 11, te hablo de los que están más o menos en el área de Asolán. Y después hay muchas villas privadas y establecimientos de apartamentos privados que pues en las plataformas lo podemos localizar, que también existen unos cuantos. Pero que la planta hotelera, ya digo, hay 4. En Costa Teguise. ¿Sabe tendrá los nombres de esos hoteles o no los tiene? Bueno, sí, uno de ellos es la Isla y el Mar, los apartamentos Fariones, que son de los que dan, digamos, algunos servicios. Tenemos aquí otro complejo cerca que es 5 Plazas, está Lanis Suites, digamos que son establecimientos que podríamos decir pueden ofrecer una serie de servicios que en los apartamentos pequeños y villas privadas no se dan, ¿no? Ya. Después en la zona de Costa Teguise, bueno, sabemos que está el Teguise Beach, que está abierto, el Sand Beach, es un establecimiento también especializado. Después está el Galeón Playa, Oasis Lands, y también una serie de establecimientos, apartamentos, digamos, de menor volumen, apartamentos pequeños, que no por ello no son importantes, son todos muy importantes para lo que es nuestro entramado turístico, pero que para recibir volúmenes importantes, pues no puede ser, que tampoco los tenemos en este momento, ¿no? ¿Y en Playa Blanca? Y en Playa Blanca, pues bueno, en Playa Blanca quizás la oferta sea un poco más pobre respecto a hoteles, ¿no? Pues sabemos que está el río Playa Blanca, el Hotel Rubicón, pues hay unas suites, Carla Suites, hay también está otro complejo, se llama Palmeras Gardens, y complejos así de este tipo de oferta turística un poco más pequeños. ¿Qué estamos hablando? ¿Del 10% de la planta hotelera? No, mucho menos. Mucho menos. Sí, no, mucho menos, y lamentablemente pues este fin de semana cierran algunos más aquí de la zona de Puerto del Carmen, no sé, por ejemplo, el Hotel La Jeria cierra, el Hotel Las Costas cierra. Yo la verdad que, Héctor, viendo cómo, yo no sé de qué están viviendo esos hoteles, porque yo no veo ya aviones, porque hasta finales de diciembre, principio de enero se vio movimiento, pero es que ahora yo no veo prácticamente, estoy siguiendo más o menos a diario, y ya prácticamente hay días que no viene ningún avión del extranjero, y uno solo de España, en este caso de la península. Sí, el de Madrid, volvemos
nos podemos remontar a la época de por allá de 1990 o algo así, ¿no? Sí. Que bueno, son las cifras que tenemos y es donde estamos en este momento. Entonces, por ello, bien lo decían ustedes, la economía está muerta, está parada. Finalmente comprobamos que el turismo es lo que mueve todo aquí. La gran mayoría, ¿no? Y los establecimientos abiertos, efectivamente, es que digamos que en algunos casos ha podido más el deseo que la realidad, ¿no? Para poder mantener estos establecimientos abiertos. Y la realidad es que si no hay clientes, si no vienen turistas, si no hay conectividad aérea, pues no hay nada. También es verdad que la situación ahora mismo respecto a la pandemia aquí en Lanzarote es muy preocupante, Es de agradecer todo el trabajo que están haciendo las autoridades sanitarias, que bueno, sabemos que cada uno en su área está para lo que está, pero en este momento la realidad que tenemos es esta, ¿no? ¿No? Actividad cero. Por tanto, lo que comentaban ustedes respecto a lo de las ayudas y todo esto, tanto ahora del le gobierno, preguntaré, porque se me había olvidado antes, pero Tomás quería hacerle una pequeña matización. Quería preguntar sobre el tema, efectivamente, ahora estamos en una situación de bajón, pero sobre la posible recuperación, ¿hay algún peligro de que una vez haya gente que tenga el deseo de volver o de viajar y se pueda, ¿no? Porque tengamos por la vacunación o las circunstancias que sea, y que haya otras circunstancias? Pongo, por ejemplo, el tema de la conectividad. O sea, una vez se pierde la conectividad y esas empresas, además, aerolíneas, pues están muy afectadas económicamente, ¿no? ¿Hay algún peligro de que perdamos, o sea, en cuestiones que no controlamos nosotros desde Lanzarote, me refiero, perdamos competitividad, conectividad, este tipo de cuestiones? O sea, estoy diciendo, podemos volver a volar, pero resulta que hay pocas compañías aéreas que se atrevan o que hayan subsistido simplemente, ¿no? Que mantengan el ritmo. Pues Tomás, esta es una muy buena pregunta y una muy buena reflexión a la que estamos, sobre lo que estamos trabajando. Por el hecho de no tener turistas no significa que hayamos parado. Nosotros hemos estado trabajando y seguimos trabajando en mantener, estas líneas de comunicación con los principales operadores y los que nos pueden, y que sabemos que gozan de una salud más o menos, estable, hablando en los términos de lo que nos ocupa. Para mantener esa buena disposición con todos ellos, la flexibilidad que tenemos que mantener desde luego, y lo que esperamos es que sus propios países, pues las economías les sigan ayudando, ¿no? En los casos concretos, por ejemplo, TUI, sabemos que el gobierno alemán les ha dado un respaldo muy importante, tanto para la compañía aérea como para sus propias operaciones. Pero también somos conscientes que, claro, son todas empresas, la mayoría son empresas privadas y tendrán ahora mismo que hacer esfuerzos muy grandes y buscar la cooperación de todos los partners, todos los que formamos parte del entramado turístico, ¿no? Aquí no se escapa nadie. No, es que aquí en esto, como sabemos, esto es una cadena y si nosotros nos ponemos muy exigentes o nuestro destino no tenemos, la conciencia sobre lo que es la realidad y no somos conocedores de las realidades de cada una de las empresas, pues va a ser muy difícil. Lo que sí sabemos es que ellos continúan confiando en nosotros, continúan confiando en el destino. Nuestro destino, por fortuna, es un destino con unos atributos muy importantes, con unas ventajas competitivas, de las cuales somos conocedores, pero a veces quizás no somos lo suficientemente vehementes en hacerlas valer, ¿no? No me refiero a los niveles de cuando se están en las negociaciones y todo esto, sino simplemente quizá nosotros mismos aquí, ¿no? Porque cuántas veces hemos demonizado el tema del turismo, hemos escuchado, me incluyo porque seguramente por acción o por omisión puede que a veces peques de escuchar cosas que van en contra de lo que es tu actividad principal y puede ser, quizá estar en una situación contemplativa, pero creo que tenemos que ser todos conscientes de lo que tenemos entre manos, o sea, de la fortuna que tenemos al tener el destino que tenemos, y la defensa debe ir en todas las letras de la palabra esa, ¿no? Hay que defender el turismo y tenemos que defenderlo todos desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque no creo, ahora mismo creo que es un momento importante para mostrar a todas las personas, aquellas que decían que ahí recuerdo manifestaciones en las cuales se hablaba
de que, bueno, es que el turismo solamente es para unos, es que, pues no, creo que no es solo para unos, creo que es para todos. La cuestión está en que el planteamiento de todas las ideas debe ser claro, porque creo que todas las ideas caben, ¿no? Entonces, está claro que el turismo, sin turismo, somos lo que somos en este momento, ¿no? Héctor. Y muchas gracias. Muchas gracias. Yo creo que más o menos la reflexión puede compartirla muchas personas, pero en definitiva lo que está claro es que yo no sé, un poco también en la línea que decía Tomás, que si la pérdida de actividad lleva a la ruina, como está llevando a tantos negocios, ya no solo hoteles, sino yo estoy hablando de todo lo que rodea, porque es que el turismo, por suerte o por desgracia, es una lluvia, digamos, que reparte por todas partes, ¿no?, de la isla y de Canarias. Y en este caso, desde el pequeño que tiene un bar y está él y su mujer trabajando con un empleado, el que tiene un restaurante, el que tiene un gimnasio, todo al final viven más o menos de lo mismo, que es del turismo directo o indirectamente. Y yo lo que digo es cómo se va a pagar si no se ayuda a las empresas turísticas y en general a todas las empresas. Esos ayuntamientos que ahora dicen, ¿cómo voy a bajarle la tasa de basura? ¿Cómo voy a bajarle el IVA? ¿Cómo pago yo mis gastos, mi funcionario y tal? Que también habría que haber una eficiencia del gasto mucho mayor en estos momentos en las instituciones, y parece que la crisis no va con ellos, sino solo va con el sector privado. Pero más allá de eso, es evidente que se corre peligro incluso para, como bien decía antes Tomás, que a lo mejor el año 2022, no 21, el 2022, pues que hay muchas empresas y muchos ayuntamientos que van a disminuir sus ingresos de manera exponencial y ya no habrán ayuda, ya cuando eso no habrán ayuda. Héctor, un abrazo. Muchas gracias y gracias por esa labor de difundir lo que en estos momentos es la situación real para todos nosotros, no solo para el turismo, para la sociedad en general. Entonces, muchas gracias a ustedes y cuídense, buen fin de semana. Venga, gracias Héctor. Bueno, Tomás, pues la cosa está, como decía uno, peliaguda, en la isla de Lanzarote, pero está en toda España, en Canarias. Lo que pasa es que Canarias, como al tener un modelo turístico, un modelo productivo, tan dependiente del turismo, para lo bueno y para lo malo, ¿no? En este caso. Porque es que con quien peor se lleva posiblemente el turismo, aparte obviamente con las restricciones de que no te dejen salir de tu casa, es con la incertidumbre. Claro. O sea, más allá de que incluso cuando se abran los mercados, cuando nos permitan viajar y demás, es lo que yo preguntaba, porque uno a nivel usuario, ¿no? Yo tengo a mi hermano viviendo en otra parte del estado. Y yo me puse a mirar vuelos que había programados hasta ahora, no están, pero es normal que no los pongan. ¿Para qué vas a poner? Tú no sabes, o sea, la compañía aérea no sabe en estos momentos si será en Semana Santa, si será en verano o en qué momento, entonces no están. Y aquello que no está, para recolocarlo, en ocasiones cuesta, o en ocasiones redirigen sus miradas hacia otros lados, o simplemente se plantean un año de vamos a gastar lo menos posible porque tenemos que ponerle más, digamos, volver a encender la maquinaria. Entonces, eso, sobre todo en aquello que no depende de nosotros, porque las compañías no son nuestras, los turoperadores no son nuestros, y eso ya depende de mercados internacionales y de capitales extranjeros, pues en eso también, para el medio plazo, seguramente habrá que empezar a mirar. Yo lo que digo es que o se mantiene la estructura, y eso no es fácil, pero la estructura ahora mismo de la actividad, que es lo que ha generado empleo, hoteles, apartamentos, bares, restaurantes, comercio relacionado con el sector, o vamos a pasarlo muy mal, y van a pasarlo muy mal esas instituciones que dicen hoy que no se atreven a hacer rebajas en las tasas de basura, cuando prácticamente el 80% de los hoteles y apartamentos pues no están generando basura, pero claro, es una tasa. Pero lo que piden, oye, por lo menos hagan una rebaja, hagan un guiño para que después el próximo año le podamos pagar y cuando venga el turista y podamos otra vez, en fin, que la rueda empiece a caminar de nuevo. En fin, ya veremos lo que ocurre. Las ayudas del gobierno canario yo creo que puede ser importante, no es que se trate de mucho dinero, pero bueno, son entre indirectas y directas casi 400 millones. Sí, pero luego en realidad de ayuda de verdad son 100 y pico. Son 100 y pico, 165, aplazamiento que te prorroga. Ya, por eso digo, pero es como te alarga la vida, ¿no? Sí. Es decir, es como un respirador, pero evidentemente lo que tendría que haber son ayudas directas, que es lo que está solicitando precisamente los negocios, ¿no? Y en fin, yo no sé cómo vamos a salir de esta. Es verdad que todos, ya hoy hablando también con dos hoteleros, ellos dicen que ya algunos de ellos habían hecho la prueba de abrir los hoteles, el esfuerzo a sabiendas de que estaban corriendo un riesgo, esperaban que a partir de la temporada de invierno al menos se podía salvar a media, pues ni a media ni nada, y lo que han hecho es perder y descapitalizar las propias empresas.
y ya dice que no van a caer en el mismo error, que ahora hasta que no vean que el turista llega... Guiris tocando la puerta. Claro, que no van a abrir más las puertas, porque y es evidente que, oye, hay empresas que han perdido por abrir durante este mes, 2 meses últimos, pues han perdido medio millón o 600.000 euros, más lo que está de explotación, digo, más lo que está perdiendo porque los ERTE hay que pagar una parte de la seguridad social, porque hay que pagar el IBE, porque hay que pagar, es decir, otros gastos de agua, luz, en fin. Tomás, no tenemos que... Reconstruir esto va a ser complicado, pero bueno, vamos a ver. Vamos a rezar Buen porque fin de semana. yo creo que es lo poco que nos queda ahora. Buenas tardes, volvemos el próximo lunes.